Gracias, Irene. Hoy comenzamos el estudio de esta carta a los Romanos. Es la carta más extensa del apóstol Pablo, de las que escribió. Llevamos ya 6 libros vistos del Nuevo y el Antiguo Testamento desde que comenzamos esta manera de seguir un poco las predicaciones y ver el libro completo que tratamos. Y hoy comenzamos con Romanos. Esta carta a los Romanos fue escrita, como digo, por el apóstol Pablo en el año 55 a 57 aproximadamente. Siempre hay una diferencia de un par de años porque no son exactas las conclusiones, después de Cristo, y la escribe desde Corinto. Cuando vimos la carta a los tesalonicenses, vimos que también desde Corinto estaba escribiendo esa carta a los tesalonicenses. Hoy también vemos que la escribe desde Corinto y antes de hacer su viaje a Jerusalén. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 20, este relato donde Pablo está preparándose desde Corinto para ir a Jerusalén, y es entonces allí cuando escribe esta carta a esta iglesia en Roma. Como sabemos, Roma es la capital del Imperio Romano. Roma fue creada en el siglo 8 a.C. Desde una pequeña ciudad, pequeña aldea, se convirtió en una gran metrópoli a través de los siglos y se convirtió en un imperio, uno de los mayores imperios que ha existido en la faz de la tierra. ¿Qué pasó? A través de los siglos, lo que era esa aldea se convirtió en una metrópoli multicultural, es decir, venían personas de diferentes lugares del imperio a vivir en Roma, y allí podíamos encontrar un crisol de culturas, políticas, porque aparte luego se fundó la República y entonces había libertad de expresión de ideas y de propósitos y de posturas, y se formó una población muy diversa que incluía judíos, gentiles, convertidos, paganos, etc. Claro, este imperio tan grande, en la época que Pablo escribe esta carta, el emperador es Nerón, y todos conocemos la historia de Nerón, ¿no? Había llegado la ciudad a un libertinaje y a una manera de vivir muy alejada de los principios de Dios, como podemos imaginar. La iglesia que estaba en Roma, que probablemente fue fundada por judíos cristianos que se habían convertido al Evangelio después de Pentecostés, es una iglesia que fue creciendo, y fue creciendo no solo con judíos, sino con también gentiles. Personas, como digo, que habían sido traídas o habían venido a la ciudad, habían conocido a Cristo, pero esto se enfrentaba a tensiones también entre judíos, gentiles, también la presión exterior de este mundo pagano que presionaba en la manera de vivir de los creyentes, de los cristianos en esa época. Pablo escribe esta carta para presentar el Evangelio como el poder de Dios. Por eso he titulado el mensaje en esta mañana, un mensaje poderoso. Y este capítulo 1, aunque Pablo va tratando diferentes aspectos de esta introducción que hace a la carta, es el núcleo central de toda la carta. Sobre todo hay un versículo que es el propósito por el cual Pablo escribe esta carta a estos hermanos de Roma. Y este capítulo 1, precisamente, introduce el tema central de la carta. ¿Y cuál es ese tema central? La justicia de Dios revelada en el Evangelio. La justicia de Dios que se revela en el Evangelio. El hombre no puede alcanzar a Dios, no sea por sus obras, tampoco por la ley, como va a expresar más adelante, solo es por gracia, solo es por el Evangelio de Jesucristo que puede alcanzar a Dios. Y este capítulo nos confronta con la necesidad, podemos decir, universal del ser humano, de encontrarse con Dios. Tarde o temprano todos los seres humanos nos vamos a encontrar con Dios. Es posible encontrarse con Dios aún en vida a través del Evangelio. Y esto es lo que muestra aquí Pablo en este capítulo 1 y hace, como digo, esta introducción a lo que va a ser el desarrollo de toda la carta que vamos a ver, que es muy interesante y muy cargada de enseñanza para nosotros creyentes y también para aquellos que aún no conocen a Jesús como su Salvador personal. Por lo tanto, podemos decir que la carta a los Romanos es una exposición
teológica magistral. Algunos ponen a Romanos como lo máximo en la exposición de lo que Dios quiere enseñar al ser humano. Y Pablo lo desarrolla de una manera magistral. Lo vamos a ir desglosando a través de estas predicaciones. Martín Lutero dijo: esta epístola es la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Por lo tanto, Pablo escribe aquí para explicar cómo Dios justifica al ser humano, cómo el hombre puede alcanzar nuevamente a Dios a pesar de estar sumido en el pecado. Vamos a ir parte por parte. Yo lo he dividido en algunas partes para ir más rápido, y del 1 al 7 podemos ver que hay un saludo de Pablo. Hay un saludo y Pablo se presenta como el siervo y también como el mensaje. Podemos ir viendo en el capítulo 1, versículo 1, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. Se presenta a sí mismo, como hace generalmente en todas sus cartas. ¿Por qué? Porque ahí aún marca el territorio Pablo. Está diciendo: yo tengo la autoridad que me ha dado Cristo para ir a ustedes, para explicarles el mensaje que Dios me ha dado. Y cuando Pablo dice siervo de Jesucristo, la palabra que utiliza en griego es doulos, que es esclavo de Jesucristo. Pablo se consideraba a sí mismo esclavo de Jesús. No había mayor palabra para expresar lo que él sentía en su dependencia de Cristo, como sabemos cuando era Saulo y fue llamado por el mismo Señor para servirle. Y por eso se dice apartado también. Usa la palabra apartado para el Evangelio de Dios. Cristo le cogió en el camino a Damasco y le hizo suyo para apartarlo de lo que él estaba viviendo, y ahora tener un nuevo propósito en su vida, una separación con propósito. Nosotros también hemos sufrido lo mismo, los que hemos creído en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado y nos ha dicho: si quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Por lo tanto, sé mi seguidor. Somos y nos podemos considerar siervos de Jesucristo. Jesucristo es nuestra autoridad, es nuestro Señor. Por eso decimos que Jesús es nuestro Señor. Y también hemos sido apartados, y hemos sido apartados con un propósito. El cristiano que pierde de vista su propósito en Dios es un cristiano que anda a la deriva, no tiene un rumbo. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en mente que hemos sido apartados y con un propósito, y el propósito es el mismo que dice Pablo, que es para el Evangelio de Dios. Hemos sido llamados para el Evangelio de Dios. Ese Evangelio que un día vino a nuestras vidas como un mensaje de poder y transformó nuestras vidas, es el mismo Evangelio que debemos llevar como embajadores de Cristo a todas las naciones. Por lo tanto, Pablo se presenta a sí mismo, pero también presenta su mensaje. No solo se presenta a sí mismo, sino que presenta el mensaje que él trae. Y tiene ciertas características este mensaje. En el versículo 2, Pablo comienza a desarrollarlo. En primer lugar, dice que un evangelio que es una buena noticia que trae, eso es evangelio, es la buena noticia. ¿Y qué características tiene este evangelio? No es cualquier evangelio, es un evangelio que ha sido prometido antes por sus profetas, los profetas de Dios, en las Santas Escrituras. Por lo tanto, esto es muy importante, porque el evangelio cumple las promesas del Antiguo Testamento. No es un evangelio que se inventa Pablo en ese momento, no es un evangelio que nosotros podemos desarrollar ahora, sino es un evangelio que está preparado incluso desde antes de la fundación del mundo y que los profetas fueron anunciando a través de la historia, y todo se ha cumplido de ese evangelio en la persona de Jesucristo. Es un evangelio prometido de antemano, dice Pablo. No es un evangelio nuevo, sino es el evangelio que Dios ya ha traído de antemano. Por ejemplo, en Isaías 7:14 podemos ver una de estas promesas. Isaías 7:14 nos dice:
Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nacimiento de Jesús es una de las tantas promesas que se han cumplido del Evangelio. ¿Por qué? Porque dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, tantas otras promesas que Dios preparó para que este Evangelio pudiese hacerse realidad en Jesucristo. Pero luego sigue Pablo en Romanos diciéndonos qué otras características tiene este Evangelio. Por ejemplo, dice que es un Evangelio acerca de su Hijo, con mayúsculas. No es el Evangelio de una iglesia, no es el Evangelio de unos pastores, no es el Evangelio de Pablo, es el Evangelio de su Hijo, con mayúsculas, Jesucristo, nuestro Señor, dice Pablo. ¿Y qué características tiene su Hijo? Del linaje de David, según la carne, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Estas son las características del Evangelio de Cristo y de Cristo, que es el centro de este Evangelio. Jesús, está diciendo Pablo, es el Mesías, nacido hombre del linaje de David, pero por el Espíritu Santo, engendrado. En 2 Samuel 7, 18 y 19 podemos ver también esto que está diciendo aquí. Es descendiente de David, pero es Dios, confirmado también en su resurrección. Dice, cuando Dios le promete a David que va a tener descendencia y su descendencia no tendrá fin, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo para que mi casa, para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. Dios le estaba prometiendo a David, y no he querido leer todo lo anterior porque es muy largo, que él iba a tener una descendencia, y de esa descendencia no tendría fin. Estaba prometiéndole que de él iba a nacer su Hijo Jesucristo. Pero también sigue Pablo diciendo aquí en Romanos características de este Evangelio, que es un Evangelio de Dios, que no es de los hombres. Dice, por la fe recibimos la gracia, dice Pablo, el final, dices, y por quien, el 5, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es un Evangelio que se adquiere por la fe, para alcanzar la gracia de Dios, la salvación. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por nuestro esfuerzo personal, sino es por la fe que alcanzamos esa salvación y esa gracia de Dios, como sabemos. Pero por la fe también recibimos el apostolado, dice Pablo. ¿Qué significa apostolado? Enviados. Pablo había sido enviado, por eso era apóstol, enviado por Jesucristo. Nosotros también, en cierta manera, sin ser apóstoles, somos enviados a predicar el Evangelio. Y esta es la comisión que Jesús le dio a sus discípulos, pero es la comisión que nos da a todos los creyentes, de predicar el Evangelio. Por lo tanto, no solamente por la fe alcanzamos salvación, sino que por la fe también somos enviados. ¿Enviados a qué? A cumplir con este Evangelio de la gracia. No solo en nuestra vida, sino también a compartirlo, a mostrarlo a los demás, un Evangelio que en Cristo Jesús fue confirmado por su resurrección. Por lo tanto, imaginemos a un mensajero real, un mensajero que es enviado por el rey y que trae un mensaje, y que ese mensaje es directamente desde el rey, que viene a cada uno de nosotros. Un mensaje que nos lleva a un decreto del rey que ha proclamado que la salvación está solamente en su Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje que nosotros hemos recibido. Es el mensaje más importante de la historia y es el que Pablo desarrolla aquí. Este mensaje es el mensaje de vida eterna y Pablo se considera mensajero de Dios, como también tenemos que considerarnos cada uno de nosotros. Como creyentes somos siervos de Cristo
llamados a compartir el Evangelio. Para los que aún no han creído, este versículo también nos invita a acercarse a Dios, a escuchar el mensaje que Dios tiene con seriedad y no desecharlo. En segundo lugar, no solo vemos que Pablo se presenta y presenta el mensaje, sino que Pablo presenta un deseo. Y vemos desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Pablo desea visitar Roma. ¿Y por qué desea visitar Roma? Pablo desea visitarles y les expresa que en muchas oportunidades ha tenido para ir, pero éstas se han truncado, no ha podido ser, ha sido estorbado, dice Pablo. Pero Pablo tiene en mente siempre visitar Roma. Pablo, recordemos que era ciudadano romano, no solamente era judío, sino que tenía el DNI romano. Y podemos ver que Pablo tiene especial deseo de ir a visitar Roma. Y cuando Pablo dice aquí, doy gracias a Dios por todos vosotros porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. La iglesia en Roma era una iglesia que estaba dando un testimonio tremendo en medio de la oposición. Recordemos la oposición que hacía Nerón a los cristianos. No solo los enviaba al circo romano para que fueran devorados por las fieras o por los perros, sino que también eran colgados en la entrada de Roma, crucificados y encendidos luego como antorchas para iluminar las calles. La oposición al cristianismo era romana, era tremenda en esa época en Roma, y también lo sigue siendo hoy en la actualidad, en diferentes países, hasta llegar a la violencia e incluso a matar a los cristianos. Y también hay otro tipo de oposición como la que podemos sufrir en Europa, que es una oposición ideológica. Por lo tanto, Pablo agradece la fe que los romanos, la iglesia de Roma, está teniendo en medio de tremenda oposición y está siendo conocida globalmente. Hay una luz brillante en la ciudad, en esa ciudad oscura que ilumina. Es el Evangelio de Cristo haciéndose visible en medio de tanta maldad y de tanta oscuridad que Pablo va a relatar luego al final del capítulo. La fe de los romanos era un faro en medio de este mar de pecado. Que nuestra fe pueda inspirar a otros también, hermanos. Esto es lo que nos pide el Señor. En medio de tanta oposición, muchas veces de tantas ideologías contrarias a Dios y a lo que es su Evangelio, debemos levantar la luz de Cristo en nuestras vidas. Somos nosotros los llamados a mantener la luz en medio de la oscuridad, como hacían estos hermanos. La fe genuina es atractiva para el mundo. Cuando hay una fe sincera, una fe vivida, una fe genuina, es atracción para aquel que está buscando salida de la situación de oscuridad. Es una fe que transforma. El deseo de Pablo era ayudarles, era confirmarles, era que estos hermanos que ya estaban dando un testimonio tremendo pudiesen ser confirmados, y Pablo como apóstol tiene el deseo de transmitirles, dice, también un don espiritual que podían hacer los apóstoles en ese momento, para que fuesen confortados aún más en medio de tanta oposición. Pero no solamente ese era el motivo era venir a España. Sí, Pablo quería venir a España, y muchos dicen que de hecho lo logró, aunque no esté registrado. Y en el capítulo 15 de esta misma carta, Pablo les dice que voy allí para que también me podáis ayudar a seguir mi viaje a España. Este era el deseo del apóstol Pablo, de llegar también aquí a este país que nos acoge. En el capítulo 16 de esta carta vemos una larga lista de nombres donde Pablo se despide de todos estos nombres, aún sin haber ido a Roma. Por lo tanto, esto nos muestra que también tenía muchas relaciones en la iglesia, porque si no, no les hubiese nombrado de esta manera. Por lo tanto, no eran desconocidos muchos de los hermanos que allí estaban en la iglesia para Pablo, ¿verdad? Y este es el deseo de Pablo por predicar en Roma. Pero en tercer lugar vemos el corazón del Evangelio, versículos 16 y 17. Y esta es la clave de la carta a los romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está aquí diciendo en estos dos versículos la centralidad de la carta, el Evangelio de Jesucristo es el centro. Y dice cosas interesantes, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Cuando Pablo está diciendo aquí que no me avergüenzo del Evangelio, lo demostró con su vida. En el lugar que fuera, él siempre predicó el Evangelio, ya sea a los griegos, hablándoles del Dios no conocido, ya sea en Éfeso, en la oposición y teniendo que salir por la ventana, ya sea en otros lugares donde fue apedreado, incluso hasta llegar casi a la muerte, porque creyeron que estaba muerto y se salvó. Pablo seguía siempre, sin vergüenza, predicando el Evangelio, y es un ejemplo para nosotros. Pero dice, porque es poder de Dios. Cuando la Biblia usa esta palabra aquí en el Nuevo Testamento, poder, significa energía, dinamis. Es donde viene la palabra dinamita en nuestro castellano. Cuando Pablo está diciendo que el Evangelio es poder de Dios, es un poder inmenso, quiere decir. No hay mayor poder que este, que es el del Evangelio, dice Pablo aquí, porque es poder de Dios. Pero esta dinamita es para destruir el pecado que hay en el ser humano y transformar su vida. No es para destruir al ser humano, sino para destruir al pecado que hay en el ser humano. Por eso Pablo dice en Corintios, por nosotros fue hecho pecado, para que, siendo nosotros pecadores, pudiésemos tener esa salvación, parafraseando el texto. Por lo tanto, Dios hizo pecado a Cristo y allí aplicó ese poder destructor del pecado, para que nosotros que somos pecadores pudiésemos alcanzar la gracia de Dios. Por lo tanto, el Evangelio es dinamis, es poder de Dios para salvar. No hay que avergonzarse del mayor poder que existe en el universo. No debemos hacerlo, porque muchas personas necesitan, como nosotros lo hemos necesitado, de ese poder. Y Pablo dice algo notable también, primeramente al judío y luego también al griego. ¿Y por qué lo dice en este orden? Porque el Evangelio viene del pueblo judío. La prioridad al judío refleja un orden histórico, simplemente. Jesús era judío, el Evangelio empezó en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es que sean diferentes los judíos a los gentiles en cuanto a la necesidad de recibir esa salvación, sino que, como le dijo a la mujer samaritana, Pablo, Señor, en Juan 4:22, la salvación proviene de los judíos. Vosotros no sabéis dónde adorar. Nosotros sí lo sabemos, porque la salvación viene de los judíos, refiriéndose a sí mismo. Pero el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios no es una justicia que Dios está exigiendo a los hombres. Cuando dice justicia, dice corrección, actuar correctamente. No es que Dios nos obliga a actuar correctamente, sino que es una justicia que Él nos imputa a nosotros cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo. Es decir, Él nos ve justos, no nos exige ser justos, sino que nos hace justos a través de Jesucristo. No es que yo debo comportarme bien para alcanzar la salvación, sino que Dios me hace salvo para que pueda comportarme bien, según Cristo. Y esto es lo que es la justicia de Dios. Y este es el tema central de la carta a los Romanos. La salvación no es por obras, sino por fe, desde el principio hasta el final. Por eso él cita a Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. El justo, aquel que hace justicia, el que actúa correctamente, es aquel que ha tenido fe. El que ha sido transformado
renacido por la fe, por eso vivirá, dice Habacuc. Y por eso, como hemos citado antes en Efesios 2, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por vosotros, no es por obras, es un don de Dios, como sabemos. Así es como Dios actúa. Y este es el evangelio poderoso de Dios que Pablo está llevando como mensaje o quiere llevar a Roma. Pero en cuarto lugar, vemos que Pablo comienza a desarrollar lo que es la culpabilidad del ser humano. Y decimos, ¿por qué hace este contraste tan grande? Pablo, fijaros que está hablando de lo que Dios ha hecho, del testimonio de los creyentes en Roma, es todo obra de Dios. Ahora comienza a hablar de las obras del hombre, la culpabilidad del hombre. Y a propósito, Pablo creo que está queriendo contrastar esto para mostrar la necesidad del Evangelio. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano a desviarse, a depravarse, si no está bajo la protección de Dios? Y comienza diciendo en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios, es una palabra que no nos gusta, ¿verdad? Y menos en Dios. Pero Dios no es que sea la ira un atributo de Dios, sino que Dios se aira. Dice Oseas que nace la ira de Dios, nació la ira de Dios. ¿Y ante qué nace la ira de Dios? No es que Dios sea iracundo, sino que le nace la ira al ver el pecado. Dios no soporta el pecado. Es contrario a su naturaleza santa, como hemos cantado. Por lo tanto, ante el pecado Dios se enfada, no ante el hombre, sino ante el pecado que destruye al hombre. Y es entonces cuando dice que porque la ira de Dios se revela. Y cuando hablamos de la ira de Dios, debemos decir que no es un enojo caprichoso. No es que Dios se levanta una mañana y dice, ahora me voy a irar contra el pecado, contra el ser humano, contra la humanidad. Sino que es una respuesta justa al pecado y es una respuesta santa al pecado. Y dice Pablo que es desde el cielo. Por lo tanto, no es humana, es divina. Es una respuesta santa a el pecado que entró en el hombre a través del enemigo de sus almas. Esa reacción santa y justa de Dios ante el pecado. Y cuando Pablo dice contra toda impiedad e injusticia, ¿qué quiere decir? Cuando vamos al original y vemos la palabra impiedad, la palabra impiedad nos está hablando de falta de reverencia, de falta de adoración, de falta de reconocimiento. Y cuando habla de injusticia está hablando de un mal comportamiento. Ante eso se revela Dios. Ante que los hombres no le reconocen, no le honran, no le veneran, no le adoran, y ante que los hombres se comportan incorrectamente, injustamente. Por lo tanto, la revelación natural, dice Pablo en este párrafo, es la creación. Fijaros qué dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para el ser humano. Aquellos que hayan dicho, bueno, yo no tuve posibilidad de conocer a Dios, no tendrá excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que la misma creación ya revela que hay un Dios. Y es imposible no reconocer en la creación la mano de un creador. Esto es lo que dice Pablo aquí. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación en sí, la creación del universo es tan perfecta, es tan, podemos decir, profunda, y el hombre por la ciencia está intentando profundizar
en el conocimiento de esa creación, atribuyéndose en cierta manera un poder que Dios le ha otorgado con libertad para que lo pueda hacer. Pero el fin del hombre no es reconocer a Dios a través de esa ciencia, sino es reconocerse a sí mismo, y reconocer su propia existencia y no reconocer la existencia de Dios a través de esa ciencia. Dice, se envanecieron en sus razonamientos, dice el versículo 21, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Todos podemos reconocer estas palabras hoy en día, ¿verdad? A través de esta ciencia que niega constantemente la existencia de Dios en lugar de reconocerlo. Hay el testimonio de un científico cristiano muy conocido, al cual el presidente Obama también le dio un cargo cuando él era presidente, que es Francis Collins. Algunos quizás lo conozcan o hayan escuchado hablar de él. Francis Collins era un científico ateo. Era un científico ateo y fue el descubridor del genoma humano. El primero que empezó a hablar sobre el genoma humano fue Francis Collins. Él lo descubrió. Y dice que cuando empezó a profundizar en el genoma humano y a ver la trazabilidad del genoma humano hasta llegar a completarse por completo, hace pocos años ya, se llegó a completar lo que es el árbol del gen humano. Dice que Francis Collins, al investigar, pasó de un ateísmo a un teísmo. Es decir, pasó de negar a Dios a reconocer que esto era imposible por la casualidad, que era imposible por el ser humano, que era imposible si no había habido una mano que pudiese haber diseñado esto desde un principio. Y entonces empezó a creer que podía haber un Dios que hubiese formado esto, pero luego empezó y siguió investigando acerca de Dios y llegó al Evangelio y se entregó a Cristo y pasó de un ateísmo a un teísmo y luego a un cristianismo. Y se convirtió en cristiano porque aceptó a Cristo en su vida, porque reconoció que Cristo es el Hijo de Dios, porque se cumplen en Él todas las promesas del Antiguo Testamento. Y las probabilidades de que no sea lo que Jesús dijo que es, son nulas prácticamente. Por lo tanto, hay testimonios de cristianos que han venido desde un ateísmo hasta el teísmo y luego al cristianismo. Y esto que Pablo está diciendo aquí es importante reconocerlo, porque esto es una revelación general, podemos llamar. Luego está la revelación especial que está aquí. Aquí Dios habla directamente ya al ser humano. Pero en la creación hay una revelación general de su existencia. Para luego pasar de un teísmo a un cristianismo hay que venir a la revelación especial. Porque Dios nos habla hoy de Cristo por su palabra. Y toda la palabra habla de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La creación nos habla de un creador, de un Dios que existe. Pero la Biblia nos habla de un Cristo que es Dios y que se hizo hombre para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Por lo tanto, el rechazo a Dios lleva a la idolatría. Y esto es lo que Pablo narra en los últimos versículos de este capítulo. Cambiar la gloria del Creador por la imagen de la creación. El hombre lo ha hecho al revés. Dice el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y sigue adelante. Por lo tanto, todo ser humano puede ver que hay un creador poderoso e ignorarlo no es ignorancia. Ignorarlo es rebeldía, es rebelión. No hay excusa para el ser humano, dice Pablo en estos versículos. Por lo tanto, Juan, cuando escribe en el capítulo 3, tan conocido por nosotros, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo
de Dios. Hay una opción hoy de salir de la oscuridad. Hay una opción hoy de venir a la luz, que es a través de Jesucristo, quien es Dios, quien también estaba presente en la creación. Cuando Génesis 1 dice, hicimos, en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre se sigue empeñando, incluso hoy, a hacer a Dios a su imagen y semejanza. Un Dios que me va bien, un Dios que no me incomoda, un Dios que no me molesta, un Dios que lo puedo tocar y así sentirme más seguro. Cuando Dios es un Dios invisible que se ha hecho visible no solo en la creación, sino a través de su Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo a mostrarnos a Dios. Y Juan pudo decir, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un Dios que encaje en lo que pienso no es el Dios verdadero. Es al revés. Dios es el que quiere que yo encaje en sus planes. Y por eso envió a Jesús a este mundo. Y por último, Pablo termina desde el versículo 24 al 32 diciendo algo que a veces es muy controvertido. Por 3 veces dice Pablo, Dios los entregó. En el versículo 24, 26 y 28. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. En el 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Parece así que es Dios el que llevó al hombre a hacer estas cosas, pero si uno va a la palabra que se usa en el original, es que Dios se apartó, Dios abandonó su esfuerzo y lo dejó libre al hombre para que el pecado se desarrolle a su libre albedrío con su libre expresión. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo. No es un castigo activo, como cuando Dios envió unas plagas a Egipto. Es un castigo pasivo. Dios se retira de la escena y deja que el pecado siga su curso libremente y para mostrar al hombre hasta dónde puede llegar la perversión de ese pecado y mostrar así la necesidad del Evangelio. Dios retira su freno y deja que el pecado siga su curso. Como cuando un padre está en el centro comercial con su hijo pequeño de 5 años y el hijo quiere ir a ver todas las cosas, el padre le dice no porque hay peligros, cuidado que hay personas mayores, hay escaleras mecánicas, hay peligros donde puedes caer, y el hijo insiste hasta que el padre le suelta de la mano, dice ve, compruébalo por tú mismo y verás si te caes por qué te lo decía. Y esto es lo que Dios está diciendo aquí. Está diciendo, yo solté la mano de mi protección para que se mostrara realmente cuál es la abundancia del pecado en el corazón del hombre. Pero Pablo dice a los Gálatas, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios y el amor de Dios en Jesucristo. Por eso cuando la humanidad se ve inmersa en esta tremenda oscuridad de pecado, aparece Jesús, llegado el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, Jesucristo nació de mujer, como hemos leído en Isaías 7, para que fuera Emmanuel, Dios en medio nuestro. Ese es el Jesús que hace que el Evangelio sea poderoso, sea una dinamita para destruir toda oscuridad que hay en el corazón del ser humano. Y hoy, si aceptas por la fe a Jesús y confías, quiere decir, verdaderamente lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, hoy puedes alcanzar esa luz en tu vida. No hay otro camino para ir al Padre, sino a través de Jesucristo. Y por eso cuando Pablo está mostrando aquí esta tremenda oscuridad, como dice en Efesios 4:19 también, se entregaron a la lascivia. El hombre se entregó por completo al pecado. Y en Isaías 5:20 nos dice, ay de los que a lo malo dicen bueno.
El hombre transformó lo malo en bueno. Y hoy podemos verlo en nuestra sociedad, lamentablemente también. Cuando el hombre dice lo que es bueno y sabemos que no lo es porque Dios lo rechaza. Hoy la sociedad está sumida en esta oscuridad también, a la que le ha llevado el pecado, el negar a Dios a través incluso del conocimiento científico. Dios muestra su justicia en Cristo. Siendo aún pecadores, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. ¿Te consideras pecador o pecadora? Sí, ¿verdad? Gracias damos a Dios porque Dios dio una salida. Hoy es el día de reconocerlo no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y si no es en este momento, en este lugar, hazlo hoy donde estés. Pero no dejes pasar la oportunidad, porque el único que puede dar propósito y sentido a tu vida es Jesucristo. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se hace necesaria una respuesta, se hace necesaria una decisión. Y hoy Dios te está pidiendo esa decisión. Y si ya has aceptado a Cristo en tu corazón, la decisión es de comprometerte más como Pablo lo hacía, con este evangelio que un día cambió tu vida para darte una vida abundante, una vida llena de propósito y seguir adelante en este camino de la fe. El mismo Dios cuya ira se revela contra el pecado, revela también su amor en la cruz. Jesús tomó sobre sí el castigo que merecíamos y por su resurrección nos ofrece hoy vida eterna. ¿La aceptas? ¿Aceptas lo que Dios te está ofreciendo? El mensajero del Rey te trae un mensaje poderoso y es el mensaje del Evangelio, la buena noticia de que tu vida puede ser diferente a partir de Cristo. Por lo tanto, necesitamos arrepentimiento, necesitamos fe y necesitamos entrega. En Romanos 10, 9, Pablo lo dice claramente en esta misma carta, que podemos leerlos todos aquí. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si lo crees en tu corazón, hace falta decírselo a Dios. Y quizás hoy lo crees, no lo niegas, pero aún no se lo has dicho. Y hoy te invita a Dios a decírselo. Abre tu corazón y que las palabras de tu boca expresen lo que hay en tu corazón. Dile, Señor, yo te acepto, confío en ti y te entrego mi vida a ti. Por lo tanto, os invito a poneros de pie para terminar con una oración mientras